¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un traje de baño. Yo voy a utilizar un hilo algodón, 100% algodón de 150 gramos y la aguja 1.65. Vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Yo al principio dejo una cadena sola y luego hago las 16. Dejo dos cadenas y en la tercera cadena empiezo a hacer el medio punto. El medio punto es un pilar que se hace solamente a la mitad, o sea, se toma el hilo, hay 3 hilos como pueden ver, y la aguja se pasa por los 3 hilos. Tomo el hilo, hay 3, meto la aguja y la saco de una sola. Esto es un medio pilar, pero se le llama medio punto. Vamos a hacer 14 medios puntos. Y con las dos cadenas que dejamos al principio se cuentan 15. Ahora le damos vuelta al trabajo, hacemos dos cadenas y vamos en el primer espacio que ven allí, lo vamos a dejar vacío, nos vamos a ir al segundo espacio y allí vamos a empezar a hacer los medios puntos. Las primeras dos cadenas representan el primer punto y luego empiezo a contar los medios puntos. Tengo que hacer 14. Aquí estoy haciendo el número 13 y el número 14 va aquí escondidito en las dos cadenas donde empecé la vuelta. Ahora hago las dos cadenas, le doy vuelta al trabajo, dejo el primer espacio, me salto al segundo. En esta vuelta número 3 estoy haciendo exactamente lo mismo, los 14 medios puntos y las dos cadenas, que en total son 15 con las dos cadenas. Y aquí les muestro otra vez donde hago el último medio punto, donde están las dos cadenas. En esa esquinita meto la aguja para hacer el último medio punto. Hago las dos cadenas, le doy vuelta al trabajo y sigo haciendo lo mismo. Yo voy a hacer en total 9 vueltas. Esta es la parte baja del bikini, por eso se hacen puntos medios. Ahora vamos con la vuelta número 10. En esta vuelta voy a hacer 3 cadenas, le doy vuelta al trabajo y en el segundo espacio voy a empezar haciendo pilares. Voy a hacer 7 pilares y en el octavo pilar voy a hacer 2, o sea, el octavo y el noveno. Aquí van 2 juntos y luego hago 7 pilares más. Y aquí donde están las dos cadenas, allí escondidito, voy a hacer el último pilar. Ahora hago las 3 cadenas, le doy vuelta al trabajo. Voy a hacer 8 pilares. Y después de los 8 pilares voy a hacer 3 pilares juntos en este espacio donde están los dos pilares juntos de la vuelta anterior. O sea, 8 pilares, 3 pilares juntos en este espacio y luego voy a hacer 8 pilares para finalizar. O sea que cuento 19 pilares en total.
En la vuelta número 12 vamos a hacer 9 pilares para empezar. Aquí estoy haciendo el pilar número 9 y luego cuando llego al centro, en este pilar del centro voy a hacer 3 pilares juntos sobre este pilar. O sea que vamos a hacer 9 pilares, luego 3 pilares juntos y seguimos haciendo 9 pilares, contando en total 21 pilares. En la vuelta número 13 vamos a hacer 10 pilares y en el centro, en el pilar del centro, vamos a hacer 3 pilares juntos y luego otros 10 pilares. En total son 23. Como pueden ver aquí en el centro estamos aumentando en cada vuelta 2 pilares. Aquí ya hice 25 vueltas y como pueden ver las primeras 9 vueltas eran medios puntos y se dobla así de esta manera. Por eso tengo los dos ganchillos ahí para mostrarles. Esta es la parte de enfrente y lo que ven doblado es la parte de atrás. Ahora se los voy a medir. Mide aproximadamente 7 pulgadas y medio. Si lo quieren más grande, pueden seguir haciendo más vueltas. Si lo quieren más ancho, pueden ir aumentando un par de pilares más en cada vuelta en el centro. Ahora voy a cambiar el hilo y voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Y lo único que vamos a hacer aquí es un punto bajo sobre cada pilar. Vamos a hacer 2 aumentos aquí en este centro, donde está el pilar del centro. Vamos a hacer 2 puntos bajos, luego 2 puntos bajos. Ahí aumentamos 2 puntos nomás. Y luego seguimos haciendo un punto por cada pilar. Aquí ya finalizo la vuelta. Voy a cortar el hilo. Le voy a dar vuelta al trabajo por la parte que yo pienso que es de adentro. Y voy a empezar por la parte de abajo haciendo pilares. Al mismo tiempo que voy haciendo esta vuelta de pilares, voy aprovechando para ir escondiendo los hilos que tengo. Y aquí ya al final hice 15 pilares. En la vuelta número 2 de la parte trasera vamos a empezar a hacer pilares y vamos a hacer 7 pilares, luego 2 pilares juntos y luego 7 pilares. Ahora en la vuelta número 3 hago las 3 cadenas, le doy vuelta al trabajo y en el primer espacio voy a hacer el pilar. Recuerden que hemos estado dejando el primer espacio, pero en esta vuelta no. Vamos a empezar en el primer espacio que vemos haciendo los pilares. Entonces vamos a hacer 9 pilares, 3 pilares juntos en el centro y luego 9 pilares. En total son 21. Y aquí al final, como pueden ver, en el espacio de las cadenas, ¿verdad? Donde hacemos el pilar, vamos a hacer 2. Porque lo que estamos haciendo es aumentando pilares a los lados y aumentando en el centro. Esta es la parte de atrás del bikini.
La vuelta número 4. Vamos a hacer las 3 cadenas, el pilar en el primer espacio y vamos a seguir haciendo pilares. Son 11 pilares, 3 pilares juntos en el mismo espacio y luego 11 pilares. En total son 25. Y al final se hacen los 2 pilares en el mismo espacio. Vamos a seguir haciendo lo mismo, aumentando a los lados y en el centro. Como pueden ver, estamos aumentando 4 pilares por cada vuelta, porque estamos haciendo los aumentos a los lados y en el centro. Ahora les muestro cómo se empieza a ver ya por la parte de atrás. Como pueden ver, es un poquito más ancho. Si lo quieren mucho más ancho, pues vayan aumentando en el centro. Para la vuelta número 5 vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora en la vuelta número 6 ya no vamos a aumentar a las orillas. Solamente vamos a aumentar en el centro, o sea, los 3 pilares que hacemos juntos. Ya a los lados yo no le voy a aumentar más. En esta vuelta se harán 14 pilares, los 3 pilares juntos y luego 14 pilares, que en total son 31. De la vuelta 7 a la 17, o sea 10 vueltas más, vamos a seguir repitiendo lo mismo, aumentando en el centro los 3 pilares hasta llegar a la vuelta número 17. Si quieren el bikini más grande, pueden seguir dando un par de vueltas más. Y aquí donde ven los ganchitos, este ganchito verde con el rojo, aquí es donde yo paré de aumentar a los lados y ya nomás seguí aumentando en el centro. Y los 2 ganchitos de abajo marcan los puntos medios, los medios pilares. Ahora vamos a trabajar en la parte de los lados, en la parte de las caderas. Voy a hacer 3 cadenas, luego una cadena. Y por cada 2 puntos bajos voy a hacer un pilar. Aquí va un pilar, una cadena, 2 puntos bajos, un pilar, una cadena, me salto 2 puntos bajos y el pilar. Y sigo haciendo lo mismo. Ya al llegar casi al centro, voy a cerrar los últimos 2 pilares, los voy a cerrar juntos y no voy a hacer cadena, como pueden ver aquí. Esta es la esquina de la punta de arriba y allí es donde voy a hacer los 2 pilares juntos. Como pueden ver, en total son 13 pilares, pero los últimos 2 pilares se cierran juntos. Ahora hago 3 cadenas, le doy vuelta al trabajo y hago un pilar sobre el pilar de la primera fila. Luego hago una cadena y luego un pilar sobre el otro pilar. Luego una cadena y luego un pilar sobre el otro pilar. Y ahora llegamos ya al final de esta vuelta. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Le doy vuelta al trabajo y sigo haciendo el pilar, la cadena, el pilar y así sucesivamente. Pero al final, en el centro, voy a seguir reduciendo los pilares. O sea, voy a ir cerrando 2 pilares juntos. Y en cada vuelta se va reduciendo un pilar. Y aquí les muestro otra vez. Tengo el pilar sin terminar, sin cerrar. Luego meto la aguja en los 2 pilares que están cerrados juntos. Y va quedando como una V. Esto se va haciendo solamente en el centro de la parte del bikini. Y ya como ven, este es uno de los extremos del bikini. Estoy haciendo 11 vueltas. En la última vuelta voy a hacer 4 cadenas y 2 pilares cerrados juntos. Luego voy a cortar el hilo. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro extremo y en la parte de atrás del bikini. O sea que vamos a hacer esto 4 veces.
La única diferencia es que la parte de atrás del bikini, en vez de 11 vueltas, son 12 vueltas, porque recuerden que es más ancho. Ahora vamos a trabajar en la orilla del bikini y voy a empezar aquí. Lo que voy a hacer es amarrar el hilo, hacer un punto bajo y luego voy a hacer 3 cadenas. Luego hago el punto bajo. Luego hago 3 cadenas. El punto bajo en cada esquina de cada vuelta lo voy haciendo. Vamos a hacer esto en exactamente toda la orilla del bikini, ambos lados y encima. Como pueden ver, este es uno de los extremos y voy a seguir haciendo lo mismo, pero les quiero mostrar aquí en la esquina cómo le voy a hacer. Hice el punto bajo, las 3 cadenas y el punto bajo lo hago en los 2 pilares que se cerraron juntos. Luego voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer un punto bajo en el centro de los 2 pilares. O sea que aquí lo que estoy haciendo es aumentando simplemente 3 cadenas en esta esquina de arriba, porque si no se encoge. Ya aquí llegamos al centro del bikini, en la parte de enfrente o la parte de atrás es lo mismo. Y simplemente seguimos haciendo lo mismo, el punto bajo, las 3 cadenas en cada esquina de cada vuelta. Ya al cerrar la vuelta de las cadenas voy a hacer un punto bajo en la esquina y me voy a saltar en este espacio, que es el tercer espacio de este lado. Y aquí voy a hacer 4 pilares. Ahora hago 3 cadenas, paso la aguja por la cabeza del último pilar, jalo el hilo y hago un punto deslizado y esa es una pestaña. Ahora hago 4 pilares. Y ahora voy a hacer un punto bajo en medio de 2 de los espacios de las cadenas. Como pueden ver, me salté un espacio, el punto bajo, me salto el siguiente espacio y en el tercer espacio después del abanico voy a hacer el siguiente abanico. O sea que entre los 2 abanicos hay 2 espacios donde pues no va nada. Está el abanico, los 2 espacios y luego el abanico. Y aquí les muestro otra vez cómo hago la pestaña. Paso la aguja por la última cabeza del pilar, luego el punto deslizado y luego sigo haciendo los otros 4 pilares. Esto es un abanico con pestaña. Y aquí, como pueden ver, ya terminé un extremo y les estoy mostrando cómo me quedó. Al llegar a la esquina de la parte de arriba, que esto es parte de la cintura, de la cadera, lo único que voy a hacer aquí son puntos bajos. Y en esta esquinita de aquí estoy haciendo 6, pero el resto solamente voy a hacer 3 puntos bajos en cada aro de las 3 cadenas. Y aquí lo que estoy haciendo, como pueden ver, es tratando de esconder los hilos que he cortado. Cuando se hacen puntos bajos, ahí es cuando se esconden los hilos.
Y ahora les muestro cómo queda la esquinita de la parte de arriba, porque allí es donde va a ir los cordones para amarrar. Y ahora les muestro ya toda la orilla finalizada. Todavía me falta esconder los hilos que me han sobrado. Eso lo voy a hacer con una aguja de mano. Y lo que les voy a mostrar es que costuré un pedazo de una tela que tenía. Esto es opcional. Algunas personas pues no le ponen nada al bikini abajo. Se sienten confortables sin el pedacito de tela. Yo nomás les estoy dando una idea. Lo pueden hacer más pequeño. Y es preferible hacerlo de una tela que se pueda estirar. Y más o menos les estoy mostrando cómo se puede poner. Este yo lo hice un poquito muy ancho, pero nomás es para mostrarles. Y como pueden ver, ya una vez pues ya costurado, que yo lo voy a hacer a mano, ni siquiera se nota. También es preferible usar el mismo color del bikini. Y aquí nomás les estoy mostrando que lo que hice fue que corté el pedacito de tela y lo costuré todo por la orilla. La parte que se ven ahí, esos pedacitos que se ven ahí, quedan por la parte de adentro, entonces no se nota. Pero esta fue la única opción que yo tuve porque los pedacitos de tela que tenía eran muy pequeños. Y lo que voy a hacer es que lo voy a costurar a mano porque yo considero que a máquina, si lo hacen a máquina se va a notar por la parte de afuera. Entonces es mejor hacerlo a mano. Y aunque tengan hilo del mismo color, si lo hacen con la máquina, el bikini se puede hacer menos estirable. Y ahora ya para finalizar, vamos a hacer cadenas, aproximadamente entre 100 a 120 cadenas. Cada uno de estos cordones va a ir a cada lado del bikini. Van a ser los cordones para amarrarlos. Y lo que vamos a hacer es dejar dos cadenas y en la tercera cadena vamos a empezar haciendo puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo por cada cadena y vamos a hacer dos de estos cordones. Aquí ya tengo finalizado uno y les voy a mostrar cómo lo voy a poner. Esta es la esquinita donde hice los 6 puntos bajos, ¿verdad? Que les dije que tenían que hacerse 6, no 3, para que quede un poquito más fuerte, para amarrar, para que no se estire cuando se amarre el bikini. Y lo van a amarrar pues de la manera que a ustedes más les guste. Hay otras maneras de hacer los cordones. Se pueden hacer con pilares, con puntos medios si lo quieren más ancho, o le pueden hacer dos vueltas de puntos bajos. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a medir para que vean las medidas, cómo salió este bikini. Aquí mide como 8,5 y de las caderas casi 12 pulgadas. De lo ancho de arriba es más o menos como 11 pulgadas. De la parte de abajo es 3 pulgadas. Ahora vamos a continuar con el sostén, con el brasier.
Vamos a hacer 18 cadenas. Vamos a dejar 3 cadenas y en la cuarta cadena vamos a empezar haciendo pilares. Vamos a hacer un pilar en cada cadena y contando las 3 cadenas que dejamos al principio, se contarán 16 pilares. Ahora, en el pilar número 16, vamos a hacer 2 pilares más en el mismo espacio, o sea que serán 17 y 18. Luego una cadena y luego 3 pilares en el mismo espacio. Y luego hacemos los 15 pilares, o sea, un pilar en cada cadena, hasta que llegamos al final. Entonces, en total son 18 pilares, una cadena, 18 pilares. Ahora hacemos 3 cadenas, le damos vuelta al trabajo y en el segundo espacio, no en este, sino que en el segundo, empezamos haciendo pilares. Vamos a hacer un pilar en cada espacio. Y vamos a seguir haciendo un pilar en cada espacio, contando los 18 pilares. Cuando llegamos al espacio de la cadena, allí en ese espacio vamos a aumentar, vamos a hacer 2 pilares en ese espacio. Como pueden ver, el espacio está aquí. Y aquí voy a hacer 2 pilares. Luego una cadena y 2 pilares en el mismo espacio. Luego hacemos el resto de los 18 pilares. Y aquí les voy a mostrar dónde hago el último pilar. En la última cadena que está escondidita, allí hago el último pilar. Luego hago las 3 cadenas y le doy vuelta al trabajo. Vamos a seguir haciendo pilares, un pilar en cada espacio, y al final vamos a contar 22 pilares. Y aquí les muestro en el espacio, voy a hacer los 2 pilares extras. Luego la cadena y luego 2 pilares más extras para el otro lado. O sea que en total son 4 pilares por cada vuelta. Ya como pueden ver, la copa está tomando forma. Vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que lleguemos a la vuelta número 7, o sea, aumentando 4 pilares en cada vuelta. Y ahora aquí les muestro, ya llegué a la vuelta número 7. Y ya aquí voy a cortar el hilo. Y lo voy a medir para que miren. Es aproximadamente 5 pulgadas. Esta es talla mediana, la que estoy haciendo.
Ahora cambié a hilo blanco y lo que voy a hacer son puntos bajos, un punto bajo por cada pilar. Cuando llegamos a la parte de arriba de la copa, aquí vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero en el espacio lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y luego seguimos haciendo un punto bajo por cada pilar. Cuando ya finalizamos esta vuelta, vamos a hacer 3 cadenas que forman un pilar, luego una cadena más y hacemos el siguiente pilar 2 espacios después. O sea, vamos a dejar 2 puntos bajos como espacio. Cada pilar se va a separar por una cadena. Y aquí le doy vuelta para mostrarles. Cada 2 puntos bajos va un pilar. Cuando llegamos a la esquina de arriba, la esquina de la copa, donde hicimos los 2 puntos bajos, allí vamos a hacer un pilar, una cadena, luego el segundo pilar, una cadena y luego el tercer pilar en el mismo espacio. Luego seguimos haciendo lo mismo. Y aquí les muestro por la parte de enfrente cómo se ve los 3 pilares juntos en el mismo espacio. Asegúrense de hacer la misma cantidad de pilares a ambos lados, así que vayan contando. A mí me salieron 15 pilares a un lado y 15 al otro lado, más los 3 pilares que están en la parte de arriba de la copa. Al finalizar voy a hacer una cadena, le doy vuelta al trabajo y voy a hacer 2 puntos bajos en cada espacio. Aquí va 1, luego 2 y me salto al siguiente espacio y hago 2 y así sucesivamente. Y ya en esta vuelta, cuando llegamos a la parte de arriba de la copa, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada espacio. Luego en el pilar del centro vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea que estamos añadiendo 2 más. Estamos extendiendo un poco más para que no se encoja. Y luego seguimos haciendo lo mismo, 2 puntos bajos en cada espacio. Ya yo aquí finalizo con este color blanco. Voy a cortar el hilo. Y para la última vuelta yo cambié el color otra vez. Estoy haciendo aquí un punto bajo en la esquina. Luego voy a hacer un pilar en el segundo espacio, como pueden ver, el primero y el segundo. En ese espacio voy a hacer 4 pilares. Ahora voy a hacer las 3 cadenas y voy a meter la aguja en la cabeza del último pilar para hacer la pestaña. Y luego hago 4 pilares más.
Y aquí ya formamos el abanico con la pestaña. Ahora voy a hacer un punto bajo después del tercer espacio. O sea que cada abanico va a tomar 3 espacios, como pueden ver aquí. Y ahora voy a hacer el siguiente abanico en el centro de los 3 espacios siguientes. Y así es como se ve. Ahora les voy a mostrar cada 3 espacios va un abanico. Ya hice 5 abanicos y ya llegué a la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer es, finalizo con un punto bajo, voy a hacer otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en esta parte de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es aproximadamente unas 120 cadenas. Cuando finalizo las 120 cadenas, voy a dejar una cadena y en la segunda cadena voy a empezar haciendo puntos bajos. O sea que al final voy a terminar haciendo unos 119 puntos bajos. Cuando ya finalizo los puntos bajos, como pueden ver, me regresé otra vez a la copa. Me voy a saltar 2 espacios y en el tercer espacio voy a hacer un punto bajo y luego el segundo punto bajo. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en el otro lado, 5 abanicos. Cada abanico toma 3 espacios. Y aquí les muestro ahora cómo se ve el cordón que está arriba, que es el que se va a amarrar uno por el cuello, y cómo se ven los abanicos a los lados. Si quieren el cordón más grueso pueden hacer pilares en vez de puntos bajos. Yo estoy midiendo aquí y es aproximadamente 16 pulgadas de largo. Bueno, aquí ya hice la vuelta de los abanicos y con el mismo hilo voy a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en la misma esquina. Esta es la parte de abajo de la copa. Y lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas, me salto al siguiente espacio, hago un punto bajo, luego hago 2 cadenas, un punto bajo y voy a seguir haciendo lo mismo, 2 cadenas y un punto bajo hasta llegar a la próxima esquina. Solamente los 2 extremos de la copa yo hago 3 cadenas. Y como ven aquí, para finalizar voy a hacer las 3 cadenas porque es un poquito más ancho. Ahora le voy a dar vuelta al trabajo y voy a hacer puntos bajos. En cada espacio voy a hacer 3 o 2 puntos bajos. Ustedes van a ir juzgando qué tan apretado o suelto lo quieren. Yo lo que fui haciendo es que cada 2 espacios aumentaba un punto bajo más, o sea que hacía 2, 2 y 3, 2, 2 y 3. Y aquí finalizamos la vuelta de puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 cadenas
Le voy a dar vuelta al trabajo y voy a hacer medios puntos, o sea, el medio pilar. Voy a pasar la aguja, jalo el hilo, tengo 3 hilos y luego paso el hilo de una sola vez. Voy a seguir haciendo un punto bajo exactamente donde estaba el medio punto anterior, separado por 2 cadenas. Ya aquí llego a la esquina de esta vuelta. Como pueden ver, así se ve. Y lo que voy a hacer es que voy a repetir otra vuelta así como esta. Y ya para finalizar voy a hacer puntos bajos. Y voy a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos bajos, luego 2, 2, 3 puntos bajos y así. Al finalizar esta copa, cortan el hilo y van a hacer otra igual. Y aquí les voy a mostrar que tengo uno de estos forritos que se ponen debajo de los brasieres de deporte, que yo tengo extra. Y lo que hice fue que le hice unos hoyitos de separación como de 1 centímetro. Lo que voy a hacer es hacer unos puntos bajos y luego lo voy a unir con el hilo blanco. Esto es simplemente una idea que les estoy dando, es opcional. Y ahora para finalizar van a hacer un cordón de 300 cadenas, luego le van a hacer un punto bajo en cada cadena y eso se lo van a pasar entre las 2 copas, debajo de las 2 copas para poderse amarrar.
Bueno, espero que el video haya sido de su agrado, que lo hayan entendido bien, traté de explicarlo lo mejor que pude y nos vemos para la próxima. Bye bye.